Sean todos bienvenidos en el nombre eterno del Señor para esta tercera dispensación, Edad de la Piedra Angular, William Marion Branham. Es una grande bendición que el Eterno nos permita reunirnos una vez más después de tantas cosas que han ocurrido en medio de la humanidad. Cuando llegamos del campamento, vimos cómo el pico de la pandemia estaba un poco alto. Por esa causa no nos podemos seguir reuniendo y luego estalló toda esta cosa social. Pero sabemos que para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que tengan todos un excelente día. Bienvenidos a esta reunión de jóvenes. Sabemos que es la primera reunión después de que llegamos del campamento. Y hoy esperamos una gran bendición de parte del Eterno. Así que vamos a estar en pie para dar inicio a esta actividad en el nombre eterno del Señor. Todos los jóvenes vamos a estar en pie. Tomamos la escritura. También le damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de un link y que sea el Eterno abriendo el entendimiento y permitiéndonos pasar un momento bueno delante de su presencia. Abrimos la escritura en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 33. El libro de San Mateo, capítulo 6, verso 33, que nos dice de la siguiente manera: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo podemos leer todos juntos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que sabemos que por medio de la palabra y después de haber llegado de este campamento, en donde vimos cómo debemos de despertar y cómo debemos de tener un despertamiento, tanto en lo espiritual, en lo moral y en lo financiero. Y nosotros como hijos de Dios estamos aquí dispuestos a crecer en todas las áreas, porque sabemos que nosotros somos seres integrales, seres los cuales estamos compuestos de alma, espíritu y cuerpo, y que con las cosas y con la palabra nosotros hacemos crecer nuestro espíritu y nuestra alma, pero también hay cosas para poder hacer crecer nuestra parte literal. Cuando nos hablan de las finanzas, siempre o la mayoría de veces nos imaginamos un monto de dinero, pero eso debe conllevar más cosas. Por eso el tema que tenemos para este día es ¿qué dice Dios acerca de nuestras finanzas? Para eso vamos a inclinar nuestro rostro y nos presentamos delante del Señor en esta hora. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, venimos delante de tu presencia una vez más para darte gracias por tu grande e infinita misericordia. Gracias porque nos permites estar reunidos aquí un grupo de jóvenes, Señor, los cuales hemos vencido las adversidades y hoy podemos estar aquí presentes para escuchar tu palabra y cada día crecer, porque sabemos que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, en este día nos presentamos delante de ti para que sea tu palabra, Señor, limpiándonos de todo error, de toda falta que se halle en medio nuestro y que tú nos mires limpios delante de tu presencia. Ahora, Señor, venimos aquí para crecer y conocer más y más de tu palabra, conocer más la parte financiera, porque sabemos que hay muchos paradigmas, muchas cosas las cuales a través de la vida que llevamos nos han inculcado en nuestra sociedad, pero hoy queremos saber qué dices tú y que tu presencia y tu palabra borre toda cosa incorrecta y que de ahora en adelante, Señor, nosotros como tus hijos comencemos a caminar y a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Así que nos encomendamos en tus manos en esta tarde e invocamos tu santo y eterno nombre, nombre del Hijo de David, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, William Marion Branham. Amén y amén. Vamos todos a entonar un himno y así alabamos y glorificamos el nombre eterno del Señor.
Verso 2 nos dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que sigamos alabando y glorificando el nombre eterno del Señor.
especial. Lo que quiera creará, lo que digan pasará. Barrio y ellos ya son uno, todos un gran pueblo especial. Todos un gran pueblo especial. Jóvenes, que el Eterno les continúe bendiciendo, y de esta manera dejamos con nosotros a nuestro hermano Felipe Vivas para que él continúe con la actividad. Muy buenas tardes, jóvenes, que el Eterno nos continúe bendiciendo en esta tarde. Sean todos bienvenidos nuevamente, pero antes de hacer otra cosa y mientras bajan los jóvenes de la alabanza, sería bueno que los que la mesa adelante saluden a los hermanos que están atrás y le diga: el Eterno te bendiga, Dios te bendiga, choquen sus puñitos. Eso sería bueno, porque nosotros venimos a estas reuniones a pasar en compañerismo, y ¿por qué no lo hacen? Hagámoslo. Nos saludamos los unos a los otros. El Eterno te bendiga, Dios te bendiga. Estamos muy contentos que después del campamento no habíamos podido reunirnos debido al pico de la pandemia, que se habían tomado ciertas medidas, pero pues después de eso también el asunto social que hay ahora en nuestra ciudad, pero ya era hora de que nos pudiéramos reunir. Pueden tomar asiento, jóvenes. También por temas de seguridad decidimos hacer la reunión a las 2 de la tarde, y pues queda la reunión de una vez en el link, queda dispuesta para que desde las 4:30, como es costumbre, pues los hermanos y jóvenes que no nos pueden acompañar en nuestra reunión puedan también ver lo que nosotros compartimos en esta tarde. Nuevamente, sean bienvenidos. Estamos muy contentos de poder empezar nuevamente nuestras reuniones. Desde antes del campamento nosotros habíamos venido hablando de un tema. ¿Alguien lo recuerda? ¿Con qué tema empezamos, Brian? Este es un año, ¿el año de qué? De comer de los frutos de la tierra prometida. Y nosotros en esa reunión compartimos que hemos venido espiritualmente comiendo de todos esos frutos, pero que este es un año en donde debíamos empezar a mostrar la evidencia de que esos frutos espirituales de la tierra prometida también traen la evidencia física o material de que tenemos la bendición de la primogenitura con nosotros. Entonces empezamos a hablar de proyectando mi vida. Cuando dimos ese tema de proyectar nuestra vida, de hacer un proyecto de vida, hablamos también un tema que fue también muy interesante, y es no te metas en mi vida, en donde nosotros concluimos muy sencillamente de que uno de los faros o las primeras alarmas que en nuestro hogar Dios nos ha puesto, y la autoridad que Dios nos ha puesto, en nuestros padres, y que tienen toda la autoridad de meterse en nuestra vida para conducirnos por esta tierra. ¿Estábamos de acuerdo? Bueno, vinieron una serie de temas y después nos fuimos para el campamento. Y en el campamento Dios, a través de su palabra, nos mostró que teníamos que despertar espiritual, moral y financieramente. ¿Cuántos queremos ser transformados y raptados en este tiempo final? El profeta nos dice: todo creyente de este tiempo final que anhele ser transformado y ser llevado con Cristo en el rapto, debe tener su vida espiritual, moral y financiera en orden. Y después del campamento, que fue de gran bendición para nuestra vida, quedamos con una brecha abierta, y es que nuestra vida financiera, viniendo en esa línea de temas, queremos empezar a entrar de lleno. ¿Qué es la vida financiera? Y cómo nosotros como jóvenes podemos empezar a analizar de qué se compone la vida financiera, qué es esa palabra financiera. Y eso es lo que nosotros queremos en esta tarde. La reunión de hoy, lo que nosotros queremos hacer es una introducción, es un empalme. Queremos empalmar los temas que veníamos viendo antes del campamento, lo que vimos en el campamento, teniendo en cuenta de que nos quedó un paréntesis abierto para entrar a ver lo que es la vida financiera, y nos gustaría hacer ese empalme para que las reuniones de aquí en adelante, todos estos temas que tienen que ver con la vida financiera, pues los podamos mirar como juventud y podamos, a través de la palabra del profeta, ser bendecidos y conocer un poco más de esto y cómo lo ve Dios. Creo que tengo en mis espaldas, en el televisor, hay unas diapositivas, y lo primero que esta tarde queremos hacer, recordando el título, es ¿qué piensa Dios acerca de nuestra vida financiera? ¿Qué piensa Dios? Pero antes de saber qué piensa Dios de nuestra vida financiera, muchachos, es bueno
que nosotros primero pasamos a la siguiente diapositiva y qué es la vida financiera, o llamémoslo las finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría ayudar con la lectura de la diapositiva? ¿Quién de ustedes me podría? ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a leer? Las finanzas personales se refieren al manejo y administración de dinero y bienes de un individuo. ¿Quitaron la diapositiva? Si no la ponen. Las finanzas personales se refieren al manejo y administración de dinero, bienes de un individuo o familia. Es decir, la administración de todo tu dinero, tus ingresos, tus gastos, bienes materiales, fondos de ahorro, fondos de inversión, seguros, etc. Y hay cosas aquí que nosotros como fondos de ahorro, bueno, ¿eso qué es y con qué se come? Eso es lo que nosotros queremos hacer en esta tarde. Que las finanzas personales se tratan de la administración de todo nuestro dinero y que las finanzas personales nos tocan, como lo dice la palabra, valga la redundancia, son personales, pero también se convierten en familiares. En la siguiente diapositiva, nosotros, para poner eso que el profeta tanto también lo tocó en alguno de sus temas, nuestro profeta William Soto, la educación financiera. Y en internet hay youtubers, influencers, en donde muchos de ellos hoy en día, sobre todo los que manejan la parte económica, nos dicen, es que la humanidad necesita educación financiera. Y la educación financiera debiera ser, dentro de lo que nos enseñan en el colegio y en la universidad, una materia para que nosotros crezcamos teniendo una buena educación financiera. Pero ¿ustedes qué piensan, jóvenes? ¿La educación desde dónde comienza? Número uno, desde la casa, desde el hogar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Debiera comenzar ahí. Pero bueno, Dios nos bendijo con nuestros padres, si nos criaron nuestros padres o abuelos, o si nos crió algún tío o tía, crecimos en ese hogar y han hecho lo mejor para nosotros. Pero nosotros o algunos han tenido la fortuna de que tuvieron una educación financiera, si sea básica. Pero creo que aún nos sigue faltando más educación financiera. ¿Ustedes qué creen? En la escuela o los colegios nos darán una materia que tenga que ver con educación financiera o de finanzas personales para saber cómo se manejan. En mi caso no, quizá en algunos colegios de pronto con contabilidad y otras materias pues podemos acercarnos a algo que tiene que ver con finanzas personales, pero que nos enseñen como jóvenes o nos hayan enseñado cómo manejar el dinero y cómo administrarlo, creo que eso no lo logramos ver. Y algunos, como lo decíamos, algunos mentores que uno se encuentra, es una materia que debiera ser que en todo colegio y universidad nos la enseñaran. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a entrar en qué piensa Dios acerca de las finanzas. ¿Cuántos trajimos la Biblia hoy aquí? ¿Sí? ¿Tienen la Biblia ahí? Curiosamente, en esta investigación acerca de las finanzas, mire ahí en esa diapositiva, creo que ahí está, la revista Semana. ¿Todos conocemos cuál es la revista Semana? Una revista muy importante aquí en Colombia. Y en una columna de opinión, la señora Silvia Parra escribió lo siguiente: la Biblia, el manual de las finanzas. ¿Ustedes sabían eso, que la Biblia, los expertos en finanzas le llaman el manual de las finanzas? ¿Sí lo sabían? Bueno, para quienes no lo sabíamos, nos sorprendió verlo. Y la Biblia, ¿sabían ustedes que la Biblia contiene 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones? El artículo continúa diciendo, jóvenes, muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló de dinero más veces de las que habló sobre el cielo y el infierno. De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema. 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2.350 relacionados con el tema del dinero y las posesiones. ¿Ustedes sabían eso? Y esto salió en la revista Semana. O sea, lo está diciendo gente de la academia, gente que es muy estudiada en este asunto. Y este otro pedazo que dice en la columna que apareció en la revista Semana me pareció también muy interesante. Y se apalancaron en el siguiente personaje, el experto en finanzas, Howard Dayton, que él nació en la Florida, en los Estados Unidos. Y él, en un libro que escribió,
que se llama Su dinero cuenta, mediante un análisis detallado revela cómo la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. Según Dayton, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero, empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan. Y si nos basamos en los resultados de algunos millonarios que atribuyen su éxito a seguir al pie de la letra la Biblia como su manual de negocios, empezaríamos a conocer otra clase de adinerados que pasan inadvertidos debido a que los medios no los registran con una marcada de excesos y de escándalos sexuales. O sea que hay muchos multimillonarios y millonarios alrededor del mundo que le atribuyen el éxito en sus finanzas ¿a qué libro? A la Biblia. ¿Ustedes lo sabían? Tenemos la mejor educación financiera en nuestras manos y no lo sabíamos. Entonces, ¿qué piensa Dios y cuál es el pueblo que más se rige por este manual? O por lo menos por los 5 primeros libros de la Biblia, que ¿cómo se llaman? ¿La qué? La Torá. ¿Y la Torá quiénes la leen a diario y se la aprenden de memoria a los 12 años? ¿Quiénes? Los judíos. Entonces, aquí tenemos algo, el pueblo hebreo, ¿cómo es su educación financiera? ¿Por qué el pueblo hebreo tiene tanto éxito financieramente hablando? Porque el manual de las finanzas, ellos se lo saben al pie de la letra. Pero para que nosotros miremos un poquito, me gustaría, si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 13, verso 2, creo que fue uno de los que leímos en el campamento. Génesis, el capítulo 13, vamos a ver el verso 1 al 2. Porque nuestra vida financiera y nuestras finanzas personales, tenemos que siempre cuando acudimos a Dios en cualquier área de nuestra vida debemos encontrar ¿qué? Un patrón referencial o un molde donde Dios nos mostró cómo debemos de vivir nuestra vida delante del Eterno. Y resulta que Abraham en el campamento, no sé si todos recuerdan y también lo hemos visto aquí en las reuniones, Abraham lo primero que Dios hizo cuando lo despertó fue darle un propósito. Cuando le mostró su propósito de vida y le dijo, sal de aquí de esta tierra, sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos, a una tierra que yo te mostraré. Le mostró su propósito. Abraham fue obediente y en la trayectoria de eso, Abraham fue muy rico. Y Abraham tuvo éxito en todas las áreas de su vida. Y en el capítulo 13, el verso 1 y 2, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. El verso 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb. ¿Subió de dónde? ¿De dónde estaba saliendo Abraham? ¿De dónde, jóvenes? Subió de Egipto, o sea, salió de Egipto. Y antes de este capítulo, si ustedes leen, resulta que Abraham tuvo un inconveniente en Egipto y él estaba allá con su esposa. Y cuando él salió de Egipto, en el verso 2, nos damos cuenta que Abraham cuando salió de allá era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahí quedó el tipo, que todo descendiente de Abraham, cuando salga de Egipto, ¿cómo debe de salir? ¿Cómo? Riquísimo, ¿cierto? Entonces, si así quedó el tipo, cuando la descendencia de Abraham, que Abraham, Dios se lo mostró y fue esclava en Egipto ¿por cuántos años? Por 400 años. Y podemos pasar al Éxodo, abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. El verso 35. ¿Qué sucedió en el Éxodo? ¿Será que la simiente de Abraham puede permanecer esclava? ¿Está bien que la simiente de Abraham permanezca esclava? No, porque la promesa a Abraham es que su descendencia
poseería las puertas de sus enemigos y sería el pueblo primogénito aquí en la tierra. El Éxodo capítulo 12, el verso 35, dice de la siguiente manera: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Vemos nuevamente la simiente de Abraham cuando sale de Egipto. ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? Ricos. Entonces apareció el libertador Moisés y estaba la simiente de Abraham esclava en Egipto por 430 años. Y cuando salen de Egipto, Dios les da gracia y salen con oro, con plata, con posesiones. Y cuando usted se pone a leer la escritura, salieron con muchísimo ganado. Entonces, ¿qué sucede con la simiente real de Abraham? Allá le apareció el libertador Moisés. Y hoy en la edad de la piedra angular, ¿ha aparecido Moisés también? Y Moisés siempre aparece cuando hay un éxodo. Si nosotros somos los hijos de la piedra angular, quienes salimos en ese éxodo, apareció Moisés y nos libertó del Egipto denominacional, nos sacó del mundo, pero nuestra vida financiera, ¿cómo tiene que ser si salimos de Egipto? También tenemos que ser en medio de grandes riquezas, pero eso no se da, y ahí es donde empiezan a aparecer los paradigmas, en donde nosotros atribuimos nuestro éxito financiero, nuestras finanzas personales, a que cuando Dios provea, si Dios quiere, y cuando pasamos por algún asunto económico fuerte, decimos, el Señor proveerá. Pero ya tenemos la bendición, y ahí es donde entra la vida financiera. ¿Qué piensa Dios acerca de nuestra vida financiera? ¿Debemos dejarla al azar o necesitamos prepararnos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Debemos prepararnos? Listo. En la siguiente diapositiva, ya sabemos que cuando Moisés aparece, Moisés saca al pueblo en medio de gran riqueza, y ya Moisés estuvo con nosotros. A mí me gustaría preguntarles a ustedes y que veamos un corto video. ¿Quién es el pueblo hebreo hoy? ¿Los descendientes de Abraham según la carne? ¿Qué es ese pueblo? ¿Será un pueblo bendito sobre la tierra? ¿O será un pueblo que fue puesto por cola y no por cabeza? ¿Cuál fue la promesa de Dios? Que siempre serían ¿qué? Cabeza y no cola. Que siempre ellos le prestarían al otro y no ellos nunca pedirían prestado. ¿Quién es el pueblo, los descendientes de Abraham según la carne hoy? Me gustaría entonces que todos pongamos atención y miremos este corto video para que vamos un poquito y recordemos cuál y quién es el pueblo hebreo sobre la tierra hoy. Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de 1/1000ª parte de la población mundial. Tiene solo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles, aún más notable, en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número 1 que proporciona agua utilizable del agua del mar. Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Oramed está cambiando el paradigma terapéutico de la diabetes al administrar insulina en una pastilla. El exoesqueleto de Rewald permite caminar a los parapléjicos. Orcam permite a las personas ciegas ver virtualmente. Israel tiene más patentes registradas en Estados Unidos que Rusia, India y China juntas, que tienen 300 veces la población de Israel. Las innovaciones de Israel han mejorado nuestra forma de trabajar, imprimir, conducir, leer, comer, beber, hablar, hacer ejercicios e incluso jugar. Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente y su tercer partido más grande es a menudo el Partido Árabe.
Israel ha brindado ayuda humanitaria y servicios de rescate a más de 140 países, incluso algunos que se niegan a reconocerlo, como Siria y Líbano. Israel es el tercer país más educado del mundo, según la OCDE. Israel tiene el segundo mayor número de libros nuevos per cápita. Israel tiene la tercera tasa más alta de iniciativa empresarial entre las mujeres en el mundo. Y en 1969, Israel eligió a Golda Meir, la segunda mujer jefa de Estado en la historia moderna. En proporción a su población, Israel tiene la mayor cantidad de empresas nuevas, startups, de alta tecnología en el mundo. En números absolutos, Israel tiene más startups que cualquier otro país, excepto Estados Unidos y China. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2000 años de exilio forzado. Hay 26 estados musulmanes oficiales en el mundo y 18 estados cristianos oficiales, pero solo hay un estado judío. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia. De una manera muy sencilla, este es el pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, según la carne, donde están en esos como 24,000 kilómetros cuadrados, en ese pedacito, esos son Israel. ¿Será que son cualquier país, financieramente hablando? Es quizá el país, uno de los países más ricos del planeta, solamente superado por Roma, por el Vaticano, porque tienen su dinero en oro. Pero el pueblo hebreo es el pueblo quizá más próspero que hay en este momento sobre la tierra. ¿A qué se debe el éxito de este pueblo? ¿A qué se debe el éxito de que los descendientes de Abraham, según la carne, manejen sus finanzas de esta manera? ¿Ellos cómo manejarán sus finanzas? ¿Será que ellos como familia se empiezan desde el hogar a educar financieramente y sus finanzas personales las empiezan a manejar de tal manera que cuando ellos crezcan van a ser ricos? Es muy difícil que usted y yo encontremos un judío pobre en la redondez del planeta. Por lo general son banqueros, son dueños de empresas. De hecho, aquí en Colombia los judíos son dueños de unas empresas muy famosas. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué este pueblo vive así? Número uno, ellos reconocen que son el pueblo primogénito de Dios. Pero en su cultura, que ya sabemos que la Biblia es por los finanzas expertos, es el manual de las finanzas. Claro, cuando ellos van a dar su manejo, sus finanzas personales, le van a dar un manejo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero nos preguntamos nosotros, al interior de la familia, ¿cómo nosotros manejamos nuestras finanzas? Les recuerdo que hoy la reunión es simplemente un empalme y es una introducción para los temas que vienen, que tienen que ver con dinero, tienen que ver con nuestras finanzas personales, pero para eso queremos hoy hacer una introducción. ¿Cómo se comporta una familia judía? ¿Será que nosotros nos sentamos con papá y con mamá a la mesa y nos empezamos a hablar, bueno, este mes, muchachos, o familia, este mes entró tanto a nuestro hogar y nuestros costos fijos de la energía, el internet, el agua, la luz, fueron tantos, nos está quedando tanto dinero, nos está faltando? ¿Será que eso lo hacen? ¿Usted se imagina una familia judía sentada alrededor de la mesa un Shabbat? ¿Será que ellos analizan su estado financiero como familia cada viernes? ¿Será que ellos saben y son conscientes, nos hace falta esto? Y como familia el padre le dice, bueno, si eres una dama o si eres un varón, nos vamos a proyectar contigo económicamente a esto, te vas a enfocar a esto. Para cuando te cases, nosotros como familia ya sabemos cómo va a ser tu hogar, tu casa, en determinada propiedad que tenemos, invertimos nuestras ganancias. ¿O usted cree que una familia judía se mete un gota a gota cada que llega el 24 de diciembre para regalarle regalos a la familia y a comprar una lechona para toda la familia? ¿Será que ellos tienen esas prácticas? ¿Cómo funcionan las finanzas personales de eso? Y eso es lo que queremos hablar hoy. Y que con todos ustedes hagamos una dinámica. Y para eso me gustaría que los líderes que están encargados de los 3 grupos se pongan de pie y se hagan en la parte de atrás. Porque hoy lo que queremos es dividirnos en 3 grupos y discutir algo con ustedes. Para lo cual les pedimos que por favor participemos en los grupos. Y ellos tienen unas preguntas, ellos tienen una dinámica que vamos a llevar a cabo para analizar un poquito más de qué se trata esto de finanzas personales. Entonces, Sharon también hace parte de ese grupo, entonces todos los que hacen parte del grupo de ellos, por favor se paran y se quedan en el lugar para que nos enumeremos. Entonces, muchachos, vamos a hacer una dinámica muy sencilla. Desde Elizabeth y Helen vamos a empezar a enumerarnos del 1 al 3. Nos enumeramos del 1 al 3
pero no vayan a olvidar su número. Entonces, Elizabeth, ¿qué número es? Helen. No. Tú serías 1, 3. No olviden su número. Astrid, ¿cuál eres? El 2. Belén, 3. 1, 2. Sigue. 3. 2. 2. No, 3. ¿Tú serías 3? No. 1, 2. ¿Tú eres 3? 3. ¿Tú sigues? 1. No pueden olvidar su número. 2, 3, 1. Por favor, digan su número alto. ¿Atrás? No los escucho, muchachos. Listo. Entonces, por favor, pónganse de pie todos los número 1. Pónganse de pie. Sin hacer trampa, se levantan los número 1 y se dirigen donde se encuentra el hermano Ryan con Eiber, Sharon. Eiber, allá van los número 1. Entonces, pueden dejar todas sus cositas ahí y los número 1 salen para allá. Ahora, pónganse de pie los número 2. ¿Dónde están los número 2? Se pueden poner de pie. Y se van con Juan Pablo y Dani Rodríguez y David, que está en el fondo. Por favor, los número 2 se van con ellos. Ahí van Dani y Juan Pablo para que les indiquen. Y por último, quienes quedaron los número 3 se dirigen a reunirse con Daniel Mendoza, David Olano y Daniela Giraldo. Entonces vamos ahí donde se encuentran, los líderes ya tienen las indicaciones. Vamos a hacer una mesa redonda y cada uno de ellos tiene las indicaciones y qué es lo que vamos a discutir en cada grupo. Líderes, ¿ya todos estamos listos? ¿Sí? Ustedes me confirman para que a partir de este momento entonces, ¿bien? Listo, ya está listo el equipo con Juan Pablo y Dani. Acá estamos listos, Mendoza. ¿Sí? Y por acá, Iber y los muchachos, bien, listo. A partir de ahora tenemos 15 minutos. 15 minutos para discutir un tema que tiene que ver con finanzas personales, ahí con su líder. Entonces, el asunto es que conversemos, lo discutamos y ejemplifiquemos ese tema que tenemos en cada grupo. Entonces, a partir de ahora comienzan los 15 minutos. La pregunta es, ¿cómo contribuyo a cuidar el gasto de los recursos con los que cuenta mi familia? ¿Otra vez? ¿O sí les quedó claro? Bueno, ¿cómo contribuyo a cuidar el gasto de los recursos con los que cuenta mi familia? O sea que, como joven, ¿cómo podemos cuidar esos gastos que tiene nuestra familia? ¿O cómo yo estoy contribuyendo en esos gastos de mi familia? ¿Quién nos ayuda dando un ejemplo, por ejemplo? Dale. Ahorrar. Muy bien. Pero un ejemplo, ¿cómo por ejemplo podemos ahorrar?
trabajo informal. Muy bien, listo, excelente. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que ser muy claros, jóvenes. Y es que si nosotros vamos a llegar a ser lo que queremos que seamos, y es ser prósperos, es llegar a tener una vida financiera totalmente arreglada, porque el profeta ya nos dijo eso, que para eso tenemos que ser transformados, nos hemos puesto a pensar de qué manera lo vamos a hacer. Y pensemos una cosa, ¿cómo nosotros iniciamos nuestra vida financiera? ¿Quién me puede decir eso? ¿Dónde empiezo yo mi vida financiera? ¿Dónde? Por algo que valga la pena. Claro, ¿Qué más? es que es muy importante realmente uno saber, ser conscientes del por qué y en qué nos estamos endeudando, ¿sí? No es hacerlo de cualquier manera o por cualquier motivo, sino que realmente tener un concepto claro y la necesidad del por qué nos estamos endeudando. ¿Por qué? Porque una deuda conlleva más responsabilidades, conlleva más cosas, como cuáles. ¿Alguno sabe qué más lleva una deuda? Hablemos porque este es un espacio en el cual podemos debatir y podemos tener conceptos claros de qué es una deuda. Entonces, ¿alguno sabe la responsabilidad que es tener una deuda? ¿Qué compromiso adquirimos cuando tenemos una deuda? ¿Cuál es la primera empezado a cualquier persona, por ejemplo, a Maida sabe? ¿Qué compromiso adquirimos cuando nosotros le pedimos prestado? O sea, cuando pedimos, no sé, que amen la falda o que a mi papá. ¿Cuál es el primer compromiso? Pagar. Exactamente. Entonces, por lo menos en una entidad financiera, usted no puede pagar el día que usted quiera. A usted le ponen, digamos, del 1 al 5 de cada mes, o del 17 al 20 de cada mes. Entonces, ¿eso qué es? Una responsabilidad y un compromiso que yo adquiero y que yo asumo. Pero ese compromiso que yo adquiero y que yo asumo es porque tengo la capacidad de pagarlo. Eso es lo que también queremos, digamos, concientizarnos en este momento. Si yo adquiero una deuda, yo me gano 500.000 pesos y en mis gastos y en mis responsabilidades se me van 400.000 pesos. Me quedan 100.000. ¿Ustedes creen que tengo la capacidad en ese momento de endeudarme? Juan Pablo. Y podamos generar muchas ganancias para nuestra vida personal. Ahora, muchos de nosotros estamos aquí y nosotros en nuestras casas vivimos relajados, ¿cierto? Nosotros, gracias a Dios, nuestros padres trabajan, tienen un empleo, ellos se encargan de hacer todo. Muchos de nosotros en nuestra parte personal tenemos ya todo arreglado en cuanto a lo básico. Nuestra comida, nuestro aseo personal, nuestro colegio, nuestro transporte, todo ese tipo de cosas. Pero nos hemos puesto a pensar en algo y es de qué manera yo puedo contribuir a que las finanzas o los ingresos de mi familia puedan mejorar. Porque hay muchas familias hoy en día que viven mal. Y usted se pregunta, ¿por qué viven mal? Tenemos que encontrar cuál es el problema que hay allí. Yo quiero hacerles una pregunta, jóvenes. Si nosotros estamos en nuestra familia y queremos que nuestra familia siga adelante, Felipe decía algo importante. El Israel terrenal es bendecido de esa manera. ¿Por qué? Porque tienen unas finanzas personales que se cuidan desde temprana edad. ¿Y cuánto más nosotros que somos el Israel celestial? ¿Cuánto más tendríamos que cuidar nuestras finanzas personales aún desde temprana edad? Y en algo tan sencillo como eso, como la pregunta que nos hicimos, ¿cómo contribuyo a cuidar el gasto de los recursos con los que cuenta mi familia? Y uno dirá, uy, no, pero yo no trabajo, porque acá somos jóvenes, más que todo. Usted dirá, no, yo no trabajo, yo no genero dinero, pero en cosas sencillas, como lo acabaron de decir cada uno de ustedes, podemos contribuir a cuidar los gastos en el hogar. Por ejemplo, mi esposa baña a veces 3 veces en el día. ¿Cuántas veces usted se baña en el día? Si usted se baña 3 o 4 veces para arriba,
zapatillas y tú quieres unas zapatillas que valen 500.000 pesos. Dos opciones, en pedir prestado o ahorrar y comprarse las zapatillas. ¿Cuál de las dos opciones escogerías? O en la capacidad en que tú estás y trabajas o estudias o tu mamá te da la plata. Esa es, digamos que una de las opciones que uno puede escoger, aunque por lo menos yo les cuento mi experiencia personal. Cuando yo compré mi moto, yo primero la pagué y después saqué la moto. Entonces, cuando ya obtuve mi moto, ya no tenía ni deuda de interés, ni tenía que pagar las cuotas durante 3 años, que es lo que normalmente uno paga una moto. Entonces, son formas en que ustedes pueden ver, digamos, si ustedes quieren algo, comprarse algo, o por qué lo quieren hacer, mirar también esa responsabilidad que se adquiere. Entonces, ¿lo voy a pagar a cuotas o mejor lo voy pagando, lo pago primero y después ya tengo lo que quiero para no tener que pagar ni intereses ni estar endeudada? Son cosas así. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es una planeación de gastos, ¿cierto? ¿Cómo es textualmente la pregunta? ¿De qué manera puedo yo contribuir a los gastos de mi familia? A cuidar los gastos de mi familia. A eso queremos limitar. Si nosotros sabemos qué gastos personales tenemos nosotros, vamos a poder contribuir a los gastos que tenga mi familia. ¿Por qué? Porque yo hago parte de mi familia. ¿Cuántos de aquí saben, pero vamos a charlar, cuántos de los que estamos aquí sabemos cuánto dinero entra mensualmente a nuestra casa? ¿Usted sabe cuánto le entra? ¿Sí? Porque uno no puede cuidar los ingresos o los gastos de una familia si usted no conoce cuánto entra. ¿Sabe usted en qué se van los gastos de su familia? Sí los conocen, pero sinceramente, por ejemplo, ¿en qué se van? ¿En qué? ¿Recibo de qué? Del agua y de la energía. Ahí se va. ¿En qué otra cosa se van los gastos del hogar? ¿En qué? En el alimento, el mercado, el arriendo. ¿Qué otra cosa se va en el hogar? Transporte. ¿Qué más? ¿En qué? El internet. ¿Y cuántos podemos vivir sin internet hoy en día? Es el primer recibo que queremos que paguen en la casa es el del internet. Que no nos lo vayan a cortar. Entonces, muchachos, ¿ustedes conocen qué es la palabra ingreso? ¿Qué es la palabra ingreso entonces? Porque estamos hablando de finanzas personales. ¿Y qué son finanzas? ¿Qué es el ingreso? ¿Eso cómo lo podemos definir aquí entre nosotros en nuestras palabras? El dinero que invertir, entonces se sienta como familia. Y por eso hay que tomar el patrón referencial del pueblo hebreo. Y es importante, y a veces nosotros, en los paradigmas, como lo decía Luana en el devocional, a veces nosotros tenemos paradigmas. Y en la vida financiera como jóvenes tenemos paradigmas. Y creemos que solamente al llegar a una edad determinada es que nuestra parte financiera empieza a crecer. Y la sociedad como tal ha demostrado que es así. ¿O cuándo le empiezan a llover a ustedes ofertas de tarjetas de crédito? ¿Después de qué? Cuando usted tiene 14 años le llueve, no. La sociedad invita a que después de que un joven cumpla su determinada edad adulta, ahí le empiezan a llegar todo eso. Y desde ahí empieza a crecer su experiencia crediticia. Pero ¿qué es lo importante cuando usted desde joven dice, uy, hermano, no, yo desde joven tengo que conocer sobre las finanzas y ver qué significa eso? Porque usted pregúntele a un pelado hoy de 18 años que apenas va a ir a la universidad, usted le dice qué son gastos, qué son ingresos, y dice, ¿qué es eso? ¿O qué? Pero cuando uno como joven, desde temprana edad, empieza a conocer una vida financiera personal y a educarse financieramente, porque no es solamente, ay, no, sí, yo sé de finanzas, yo sé qué es ingreso y qué es egreso y qué son gastos. No, es cuando usted ya empieza a aplicar eso a su vida. Usted dice, uy, en la práctica. Entonces,
básico de lo que son las finanzas. Cómo se mueve el interés, o el interés sube, baja. Hay préstamos que le hacen a uno que el interés es muy bajito, como hay préstamos que el interés es lo más alto que se pueda, porque pues el banco siempre tiende a ganar y pues que uno pierda. Entonces, lo que decía Erika, lo importante es de tener ese conocimiento al momento de endeudarse, al momento de adquirir ese compromiso y esa responsabilidad. ¿Qué pasa cuando uno no paga el crédito que sacó? ¿A dónde se va? ¿A dónde lo reportan? Y todos conocemos data crédito porque normalmente, si no es uno o dos, son tres o todos los familiares que están reportados en data crédito. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento claro para podernos endeudar. Hasta este punto somos claros de qué conlleva un crédito, un préstamo que nos haga una entidad, un amigo en la tienda. Somos claros hasta ese punto, ¿cierto? Ahora vamos a hablar algo muy importante que son las fechas de los pagos. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados ¿a qué? A ser correctos en todo, ¿cierto? Aún en las finanzas, con más razón. Entonces, si nosotros adquirimos un crédito o un préstamo y decimos que lo vamos a pagar el día 5, ¿qué día debemos de pagarlo? El día 5, ¿cierto? Porque fue el compromiso que nosotros ¿qué? Adquirimos, ¿cierto? Es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos ser fieles en eso. Podamos ser fieles pagando nuestras deudas, nuestras finanzas, pagando todo eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer ¿qué? Más bendición, nos va a abrir caminos a mayor cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros como hogar prestamos para, no sé, para comprar una casa, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos incrementando ¿qué? Nuestro capital. Entonces, ¿es bueno endeudarnos? Sí, es bueno endeudarnos. Pero si llega el momento en el que ya no pagamos más esa deuda, ¿qué va a pasar con ese capital que nosotros adquirimos? Se va a esfumar, igual que como llegó, se va a ir, porque fuimos ¿qué? Irresponsables, ¿cierto? Entonces es muy importante que como hijos de Dios podamos ¿qué? Pagar nuestros deberes, ¿cierto? ¿Quién más de nosotros le ha pasado algo con algún crédito? ¿Alguno de nosotros? Por lo menos lo que decía Iber ahora en cuanto a la capacidad de endeudamiento es que si usted es una persona juiciosa en su pago y es cumplido y hace todo el pago, digamos, al momento por lo menos de sacar un carro, entonces cuando usted vaya a adquirir otra deuda, a usted le van a ampliar la capacidad de su endeudamiento. Eso es lo que quiso decir Iber al momento de decir que endeudarse es bueno, en el sentido de que cuando usted lo usa de una manera responsable, entonces usted va a tener más la capacidad, digamos, de adquirir de pronto si adquirió un carro y fue juicioso en pagarlo, le van a dar más fácil para comprar una casa, para comprar, digamos, otra cosa que tenga, digamos, un mayor valor. Pero si usted no es juicioso con esas cosas, entonces no le van a abrir puertas en ninguna parte. O al lugar donde nosotros comprábamos los útiles y uno decía, papá o mamá, ¿cuánto es el presupuesto para esta compra de útiles? ¿Cuánto lo llegamos a hacer? Que quisiéramos porque el que pagaba finalmente eran nuestros padres, ¿cierto? Y yo me compro lo mejor, pero cuando llegamos a la caja registradora, se pasó. Voy a poner otro ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos han acompañado a los papás a mercar en algún momento? ¿Y cuántos de nosotros en su momento tomamos algún dulce, algún yogur, alguna cosa, que nosotros nos la llevamos en caletadita, ¿sí? Debajo del carro, y cuando ya llegamos a la caja registradora, mientras nuestro papá o nuestra mamá sacaba cosas de la canasta, usted llegaba y colocaba su dulce para que la señora llegara y pip, pip, registrara. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que donde no hiciéramos de esa forma, que nos decía, no, eso de último, si alcanza, lo compramos. Lo curioso es que nunca lo alcanzaba. ¿Por qué razón? Porque había un presupuesto, habían unos gastos que se tenían que meter allí. Entonces, la forma de nosotros contribuir a esos gastos en nuestra familia y que nuestro patrimonio familiar crezca, no necesariamente tiene que ser con activos, es decir, usted colocando dinero, sino usted reconociendo, teniendo una organización de sus propios gastos, decir,
este mes yo no voy a gastar ese 100%, sino que yo voy a gastar 30% menos. Es decir, que ese 30% mi papá y mi mamá lo pueden utilizar para otra cosa. Estoy contribuyendo a que en los gastos de mi casa no se vean tan elevados. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo y créanme que somos los primeros que nos pellizcamos con ese tema. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros logremos planificar, organizar nuestros gastos, vamos a saber cuánto podemos gastar, cuánto podemos invertir y cuánto podemos ahorrar. Y al conocer esas tres cosas, Listo, líderes y jóvenes, ya se nos cumplieron los 15 minutos. ¿Ya todos terminamos el ejercicio? ¿Sí? Entonces vamos a darles otros 3 minutos para que ya concluyamos con la cita bíblica que cada uno tenemos y hagamos la pregunta final en cada grupo. Entonces tenemos 3 minutos a partir de ahora y ya cerramos el ejercicio para que cada líder pase hasta acá a darnos sus conclusiones. Bueno, 2 minutos más. Bueno, entonces sigamos hablando de lo que que nos dijo Daniela. Eso. Nosotros como jóvenes, después de que nuestros padres han invertido una gran parte de su vida y de dinero en nosotros, al final salirles con un chorrero de babas. Simplemente nosotros ser conscientes de que si ellos han invertido, todos los días se han esforzado para podernos dar eso que nosotros hemos necesitado, y ahora en adelante nosotros educarnos financieramente y saber que somos el Israel celestial y que al ser ese Israel celestial debemos de superar a todas las generaciones y a todos países y todo lo que está en esta tierra. Y de ahora en adelante ser los mejores y siempre educarnos en esa parte, la parte financiera. Aparecieron conceptos como cuáles, que nos sirven para las finanzas personales. Número 1, ¿concepto de qué? Ingresos. ¿Qué otro concepto apareció por ahí? Gastos. El ahorro. ¿Qué más apareció? Y todo eso puede ser muy básico, pero las finanzas personales comienzan a forjarse ahí al interior del hogar. Y si nosotros nos acostumbramos a vivir en una familia, como lo hace una familia hebrea, ustedes se imaginan en el calor de la comida, en un Shabbat, cómo el papá y la mamá se ponen de acuerdo como hijos financieramente. Bueno, este mes nos fue de esta manera y tenemos que proyectarnos a lo siguiente. No podemos que nuestros gastos sean mayores nunca a nuestros ingresos, entonces tenemos que como familia juntar, hacer un equipo entre todos para que nosotros, como el pueblo que somos de Dios, el pueblo primogénito en la tierra, nuestras finanzas siempre tienen que ser un ejemplo para quienes nos vean. Y de hecho el pueblo de Israel hoy, lo que nosotros vemos en un momentico, ¿será una nación de ejemplo para otras naciones? ¿Cómo nos parecemos a Israel, cierto, los colombianos? ¿Cierto? Pero ¿eso a qué se debe? A que la cultura del cielo, el reino que hay allá arriba, ellos lo viven acá, y no teniendo la luz espiritual que nosotros tenemos, porque nosotros, como lo decía David Olano, somos el Israel celestial. ¿Y qué se supone? Que si somos el Israel celestial, ¿cómo deberían de ser nuestras finanzas? Porque la voluntad, como Dios la hace en el cielo, también nosotros la tenemos que traer y hacerla ¿dónde? En la tierra, y eso también se tiene que ver en nuestras finanzas personales.
Si le puedes indicar a Ever que nos ponga la diapositiva número 6. Ever, ¿puedes poner la diapositiva 6? Listo, jóvenes y líderes, ya hicimos un ejercicio. Era un ejercicio sencillo, básico. Creo que la mayoría de nosotros ya estamos relacionados con los conceptos financieros que surgieron dentro de la discusión. Y lo que necesitamos ahora es que lo que nosotros hicimos, bueno, darle a conocer un poquito a los jóvenes y hermanos que nos están acompañando a través del link, a quienes también le damos la bienvenida, para que el líder del grupo número 1 que tiene que ver está ahí, usted lo puede, grupo sobre finanzas familiares. La pregunta fue, y el tema de discusión fue así: ¿cómo contribuyo a cuidar el gasto de los recursos con los que cuenta mi familia? Este es el primer grupo y el líder de este grupo nos acompaña para que nos compartan las conclusiones y cómo fue esa dinámica y cómo ejemplificaron un poco este ejercicio para que salieran los conceptos de ingreso familiar. Ahí se tuvo que haber hablado de otro concepto financiero que tiene que ver con finanzas familiares y es el balance entre ingresos y gastos. Otro concepto fue el de inversión y ahorro y leyeron una escritura y finalmente llegaron a una conclusión. Entonces invitamos a Daniel Mendoza para que nos muestre un poquito cuál fue la dinámica y el ejercicio que se manejó en este grupo. Jóvenes electrones, les continúen diciendo grandemente. Nosotros como grupo tuvimos algo muy importante que hablamos acerca de las finanzas familiares. Y esa pregunta que nos leyó Felipe me gustaría que la tomáramos un poquito con cuidado para que compartirles acerca de lo que hablamos en el grupo. ¿Cómo contribuyo a cuidar el gasto de los recursos con los que cuenta mi familia? Entonces, más que todo, lo que hicimos fue un conversatorio con cada uno de los jóvenes, a escucharlos para ver cómo cada joven en su hogar y cada individuo, cada persona en su hogar podía contribuir a los gastos del hogar. Y vimos muchos ejemplos. Uno de ellos fue, por ejemplo, con la canasta familiar. Usted ve que, digamos, en la familia suya mercan cada 15 días o cada semana. Entonces, algún joven nos dijo, yo en mi hogar trato de cuidarlo, sabiendo que si se merca cada 15 días y yo antes me comía, digamos, un jamón, 3 jamones, ¿cómo hago para cuidar el ingreso de mi hogar con eso? Pues si antes me comía 3 veces lo que como, pues voy a mermarle, ahora me voy a comer un jamoncito, me voy a comer un queso y voy a cuidar desde ese lugar. No necesariamente hablábamos con los muchachos, usted tiene que estar produciendo para cuidar los gastos de su hogar. Algo tan sencillo como usted desconectar el cargador de su celular. Hablábamos también eso. Con que usted si antes se bañaba 4 veces al día y no conocía cuánto le llegaba a los servicios en su hogar. Que hay muchos le preguntamos cuánto llegan los servicios en su hogar y no sabían. Otros sí sabían. Pero entonces en algo tan sencillo, que si se bañaba 4 veces, pues ¿cuántas veces se va a bañar ahora? 1, 2 veces. Y va a ver que ese gasto que se llegaban los servicios, pues va a bajar y no necesariamente usted tiene que producir dinero para ayudar en su hogar, sino que con cosas básicas y cosas sencillas llegábamos a ver esos conceptos. El concepto también que tratamos fue ¿qué es el ingreso? Que el ingreso, en palabras básicas, es lo que le entra al hogar. Es el dinero que le entra a la casa. Exacto. Y a veces preguntamos y nadie sabe cuánto le entra al hogar. Y eso es complejo, porque si usted no sabe cuánto le entra a su hogar, pues no le va a doler a usted nada gastárselo. Por eso hablábamos con los muchachos, no, que yo quiero el iPhone 12. Y usted sin saber que en su hogar solo entran 1 millón. ¿Y cuánto vale un iPhone 12? Como 5 millones, imagínense. Entonces, son conceptos que nosotros como jóvenes a una temprana edad debemos conocer. Y por eso llegamos a la conclusión de que sí es importante educarnos financieramente. Porque aún desde temprana edad, y como la escritura que leímos, si no estoy mal fue San Lucas 12, que nos decía que si en lo poco fuimos fiel, Dios en lo mucho nos va a poner. Entonces, si desde temprana edad nos educamos financieramente, cuando ya lleguemos a una edad determinada, ¿cómo va a ser nuestra situación financiera? Va a ser de gran bendición. Entonces, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Muchas gracias, Daniel. Y de eso se trataba la discusión, lo que él nos contó. ¿Cuántos de nosotros, o se veía el ejercicio, somos conscientes de cuánto se nos va en gastos en nuestro hogar? ¿Cuántos saben? Levanten la mano. A veces somos, si ven, muy pocos somos conscientes y hacemos ejercicio. Bueno, papá, mamá,
aquí en esta casa, en este hogar, cuánto se nos está yendo mensualmente en la electricidad, en el agua, en el internet, en todas esas cosas. Y ahí es donde empieza uno a forjar su vida financiera. Cuando nosotros somos conscientes de eso a temprana edad, nosotros vamos, cuando tengamos nuestro hogar, pues vamos a ser más conscientes y nos vamos a estar ejercitando aún cuando vivimos en el hotel mamá o el hotel papá. Entonces todos esos conceptos empezaron a aparecer, el de gastos, el de ingresos, el del ahorro y la inversión como familia. Ahora, la segunda diapositiva o el segundo grupo era para discutir planeando mis finanzas y las de mi familia. La pregunta que abrió la discusión en este equipo fue la siguiente, que es muy similar al anterior, pero tenía otros conceptos. ¿De qué manera se puede colaborar con la organización de los ingresos y gastos de mi familia? ¿De qué manera se puede colaborar con la organización de los ingresos y gastos de mi familia? ¿Qué líder nos va a ayudar en el ejercicio que a ustedes les ocurrió o que hicieron? ¿Cuál fue la ejemplificación? ¿Cuál fue la manera en que llegaron a los conceptos de determinación del gasto posible, la clasificación de los gastos por destino, gastos obligatorios y todo esto? Entonces, Dani Rodríguez nos acompaña por aquí y nos comenta cómo fue esa dinámica. Bueno, que el Eterno los bendiga a todos. En el grupo con el cual estábamos, retomando la pregunta, ¿de qué manera se puede colaborar con la organización de los ingresos y gastos de mi familia? Aunque era una pregunta muy similar al primer grupo, aquí tenemos una serie de conceptos, las cuales tienen que ver con determinación del gasto posible, es decir, cuánto realmente yo puedo gastar. Cuando nosotros nos enfocamos en el gasto personal, es decir, el gasto de nosotros, eso podemos, teniéndolo bien planificado, eso nos va a ayudar a que el gasto de nuestra casa sea bien colocado y llegar al punto de que no gastemos más de lo que entra en dinero. Ese fue uno de los puntos que llegamos. Otra situación, clasificación de los gastos por destino. La clasificación de los gastos por destino quiere decir de qué cosas yo realmente tengo necesidad. Es decir, cuáles son mis gastos obligatorios y cuáles son mis gastos óseos. Es decir, los gastos que uno hace es que yo quiero tal cosa, por antojo, y no los gastos obligatorios. Cuando nosotros logramos clasificar esta serie de gastos, pues nosotros podríamos decir que esa contribución que podemos hacer es gastando menos, es decir, porque aún en los gastos obligatorios también se pueden gastar menos. Y una de las cosas que hablábamos con los muchachos era a nivel de educación. Cuando nosotros íbamos de pronto a comprar la lista de útiles, eso es un gasto obligatorio, porque necesitamos los útiles. Pero nosotros también podemos, esos gastos que son obligatorios, colocarlos un poco más de acuerdo a cómo sea la economía de mi familia. Un ejemplo, todos nosotros queríamos que nos compraran el cuaderno que valía 10.000 o 8.000 pesos, el cuaderno argollado grande, pero nosotros sabíamos que la forma de contribuir a ese gasto de nuestra familia era comprarnos uno que valiera 2.000 o 3.000 pesos. Es un gasto obligatorio, pero nosotros ayudamos a que ese gasto disminuyera. Y teníamos esa gran pregunta que creo que se hicieron en todos los grupos, es que ¿será necesario educarnos en la educación financiera? Valga la redundancia, es muy necesario, porque de lo contrario, todos esos pequeños intervalos de educación, esos intervalos de gastos, de inversiones y todo este asunto, pues los tendríamos mucho más claros a la hora de establecer alguna relación o algún hogar. Que el Eterno los bendiga grandemente. Muchas gracias a Dani y a este equipo que se reunieron y sacaron esas conclusiones. Y el último equipo que se reunió, que hablaron sobre los préstamos y las deudas. El líder de ese grupo puede pasar de inmediato y nos dice cuál fue la pregunta que se hizo y con la que se abrió esta discusión. Entonces, Eiber Lozano, continúa. Jóvenes, que el Eterno les bendiga. En ese grupo nosotros hablamos un poco acerca de los préstamos y las deudas que nosotros adquirimos siendo jóvenes, siendo adultos o en nuestros hogares, ¿cierto? Uno de los puntos más importantes que nosotros pudimos debatir fue: ¿debo endeudarme para adquirir cosas realmente necesarias? Si nosotros como jóvenes o como adultos nos endeudamos para comprarnos cosas que realmente no necesitamos, el ejemplo que poníamos en el grupo era unas zapatillas de 500.000 pesos,
si nos compramos, no sé, o prestamos para salir a estar con nuestros amigos, ¿realmente eso es necesario? ¿Realmente lo necesitábamos? Pero si nosotros nos endeudamos o en nuestros hogares se endeudan para adquirir un bien raíz, una casa, un lote, cosas como esas, ¿es importante y es beneficioso para nuestro hogar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a ampliar ¿qué? Nuestro patrimonio, va a ampliar nuestra base, ¿sí? Nuestra base económica familiarmente. Otro punto muy importante que tocamos fue revisar nuestras finanzas para saber con cuánto me puedo endeudar. Es importante saber nosotros con cuánta cantidad de plata nos endeudamos, porque si mensualmente en nuestro hogar nos quedan 100.000 pesos, 200.000 pesos de ganancia, nosotros podemos adquirir un crédito ¿para qué? ¿O de cuánto? Si nos ganamos 100.000 pesos, nos quedan libres 100.000 pesos, 200.000 pesos, nosotros podemos adquirir un crédito de 70.000 pesos, 80.000 pesos. ¿Para qué? Para que podamos tener una capacidad de endeudamiento y al final del mes no estar como pasando trabajo en nuestros hogares. Y otra cosa muy importante es que nosotros debemos de conocer de qué manera se trabaja o funcionan las entidades financieras. Al nosotros conocer eso, nosotros vamos a tener muchas puertas, ¿para qué? Para tener una prosperidad financiera. Entonces, ese fue el tema que nos tocó a nosotros, que el Eterno les continúe bendiciendo. Muchas gracias, David. Entonces, el único pretexto con la reunión de hoy de hablar y de discutir alrededor de estas preguntas que se hicieron en cada grupo era para que surgieran conceptos como ingreso, gastos, por ejemplo, lo que nos decía Eiber, plantearme o yo conocer cuál es mi capacidad de endeudamiento o cuántos de nosotros sabemos cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo es el tema de los intereses cuando yo presto dinero, qué compromisos adquiero cuando yo hago un préstamo. Creo que es en Salmos 37, la escritura que leyó, por ejemplo, el 37, 28, 21, donde dice, el impío pide prestado, pero no paga. Cosas como esas. El asunto el problema no es la deuda, sino para qué nos endeudamos. ¿Me estoy endeudando para aumentar el patrimonio de mi familia o de mis finanzas personales? ¿O me estoy endeudando simplemente porque tengo un teléfono que hace exactamente lo del iPhone 12, pero quiero endeudarme con 5 millones porque me gustó el iPhone 12? Todos esos conceptos financieros salen y surgen y nos hemos dado cuenta de muchos que quizá aún no dominamos muy bien. Pero hagámonos una pregunta y quiero que todos contestemos. Y la hicimos al final del ejercicio. ¿Será necesario educarnos financieramente? Muchos están poco interesados en educarse financieramente, por lo cual, si no nos educamos financieramente, ¿cómo van a ser nuestras finanzas? Entonces les pregunto, jóvenes, ¿necesitamos educarnos financieramente? ¿Sí? Claro que lo necesitamos, y eso lo necesitamos en el transcurso, en la trayectoria de toda nuestra vida. Pero ¿por qué hablamos de las finanzas personales? Muchachos, todos tenemos un proyecto de vida y hay una frase que nosotros tenemos por estos meses y es que ¿cuántos de aquí están planificando para fracasar? ¿Cuántos? Nadie, sería una locura levantar la mano. Pero si nosotros no planificamos, fracasaremos. Todos aquí tenemos un proyecto de vida. Muchos estamos al borde ya de tomar la decisión por una jovencita, un jovencito, unificarnos, hacer un hogar, y hemos pensado y hemos hecho la cartelera de sueños y hemos puesto la mansión, el Lamborghini y el viaje alrededor del mundo de luna de miel que voy a hacer con mi esposa. Y todo eso en la maqueta se ve muy bonito. Pero cuando yo mi proyecto de vida no soy consciente de que primero, ¿en qué grupo miraron San Lucas 14, 28, si no estoy mal? ¿Cómo dice? Porque ¿quién de nosotros, San Lucas 14, versículo 28, porque ¿quién de nosotros queriendo edificar una torre, queriendo edificar un hogar, queriendo vivir una vida financiera extraordinaria o de libertad financiera, quién de nosotros queriendo edificar esa torre, primero no se sienta y calcula los gastos y analiza si tiene
lo necesario para acabarla. No sea que al no acabar, los que estén viendo que usted está con todas las ganas del mundo formando ese hogar y al final le quedó grande su esposa y su hogar y lo miren a usted y se burlen. Véalo con todas esas ganas que él empezó a ese hogar y cómo quería esa muchachita y cómo se enamoraron y cómo los vieron y cómo esto y cómo lo otro, pero mire, después de 5 años de casado le quedó grande y no pudo edificar esa torre. ¿Cuántos quieren vivir ese cuadro? Ninguno de nosotros. Pero eso empieza desde lo mínimo, desde nuestras finanzas personales. Por eso nosotros queríamos saber y cómo esos conceptos financieros empiezan a ser tan importantes y sobre todo que el profeta nos diga. Allí en sus mesas hay una hojita que son como unos 4 extractos que queremos mirar con ustedes. Cada uno tome su hojita. Ahí en su mesa están esos extractos. Y leamos a nuestro Moisés. ¿Qué dice él y qué nos recomienda acerca de nuestra vida financiera? ¿Ya todos tenemos nuestra hojita ahí a la mano? ¿Sí? ¿No alcanzo? Bueno, entonces quiere decir que con este problema social y todo que tenemos vinimos más de 60 jóvenes. Gracias a Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de mi vida personal? En un saludo de negocio en el 2013 aquí en Cali, vamos a leer lo que dice el profeta. ¿Ya todos estamos con la hojita ahí a la mano? ¿Sí? ¿La hojita de los extractos? Bueno, vamos a leer qué nos dice el profeta. En saludo de negocios el 30 de mayo del 2013 aquí en Cali, el profeta nos dijo las siguientes palabras. Dios nos habló lo siguiente. Miren esta escritura. Deuteronomio capítulo 8, verso 17 al 18 dice: y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ricos y tener una familia muy próspera? ¿Cuántos? Todos queremos, ¿cierto? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y mire lo que nos dice el profeta. El hacer las riquezas, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué dice el profeta? Es que es un poder. Y todo poder tiene una ¿qué? Una mecánica. Y ustedes saben que hoy vimos un poquito de lo que se compone esa mecánica para poder hacer riquezas. ¿Cómo le podemos llamar a ese primer engranaje? ¿Cómo se llama? ¿Finanzas qué? Finanzas personales. Si nosotros queremos hacer uso del poder para hacer las riquezas, tenemos que ser conscientes, nos dice el profeta, de que todo poder tiene una mecánica. Y hoy vimos una parte de esa mecánica. Todo poder tiene una fórmula para usted poderlo hacer que funcione en beneficio suyo. ¿Cuántos queremos hacer que el dinero funcione en beneficio nuestro? Bueno, ¿estamos dispuestos a educarnos financieramente? Listo. La cuarta generación, el profeta de Dios, William Soto Santiago, año 89, nos dice: Dios le da a cada uno de acuerdo a cómo puede administrar. No va a darle millones a una persona que no sabe administrar ni $100. ¿Cómo va a darle millones de dólares para que no hagan buen uso de ese dinero? Hagámonos esa pregunta que el profeta nos está indicando. Si ustedes jóvenes, imaginémonos que cada uno de nosotros tenemos un hijo y le vamos a heredar $1.000 millones, pero él no está preparado. ¿Usted le daría ese dinero a ese muchachito? ¿Por qué no se lo daría? ¿Quién respondió que no? ¿Por qué, Janet? Porque lo va a administrar mal. Y ese niño o ese hijo empezó a mostrar de que lo iba a administrar mal. ¿Desde dónde? Desde que tenía $1, desde que tenía $100. Las 3 etapas del rapto, el profeta nos va a responder esto un poquito más claro. Ahora estamos en este tiempo glorioso en el cual pues estamos madurando. Imagínese, por ejemplo, si usted como padre pues tiene dinero en el banco y es una persona rica. Usted tiene que ver que su hijo es una persona madura y que ha llegado a una madurez en la cual usted le puede confiar el dinero o la herencia que usted tiene. Todo lo que va a ser la herencia para él, toda la herencia. Porque lo que usted tiene será de sus hijos, ¿ve? Entonces, eso usted no se lo va a confiar así porque así, sin saber que él sabrá usar ese dinero y sabrá administrar todas las propiedades que usted tiene. Porque si lo hace, lo que va a hacer es ¿qué? Malgastar todo, usarlo mal usado. Y en vez de ser de bendición lo que él hace,
¿Ha de ser de qué? De maldición. Mire lo que a temprana edad, si nosotros comenzamos a ignorar o a desconocer las finanzas personales, eso cuando madure ese problema se convierte en ¿qué? En una maldición. En vez de ser de provecho, continúa diciendo el profeta, en vez de ser de provecho, no va a serle de provecho. En vez de ayudarle, lo que va a hacer es desayudarlo. En vez de hacer un trabajo de beneficio, lo que va a hacer es un trabajo ¿de qué? De destrucción. Mire lo que nos aconseja el profeta. Entonces volvamos a hacernos esta pregunta. De acuerdo a lo que el profeta nos está diciendo, nosotros al principio vimos una diapositiva que nos definía finanzas personales y que en pocas palabras es la capacidad de que nosotros administremos bien ¿qué? El dinero, las posesiones, las propiedades de una persona o una familia. Pero ¿qué sucede si nosotros, porque la Escritura, recordemos que dice la Escritura, el que en lo poco es fiel, ¿sobre qué? Sobre mucho será puesto. Por eso el profeta nos enseñó, el que es infiel en $100 será infiel con el $1.000.000 o con el millón de euros. Este último extracto, aprovechando bien el tiempo que nos queda, la última porción del profeta, del 2013, dice, en la Biblia nos habla que Dios da el poder de hacer las riquezas. Por lo tanto, es un poder en el cual hay que conocer el mecanismo de ese poder. En el cual hay que, ¿qué, muchachos? Conocer el mecanismo de ese poder. ¿Y ese poder en dónde comienza? Hoy vimos algo. ¿Quién nos puede decir cómo comienza ese poder? Para poder yo hacer uso de ese poder, ¿a quién le gustaría tener el poder de hacer riquezas? Que le ocurra lo de el príncipe Midas, que lo que toca es oro, en donde pone su mano es prosperado, en todo lo que el hombre invierte su dinero, en todo lo que él hace, donde pone el ojo, pone la bala, hablando financieramente. ¿Usted le gustaría ser esa clase de persona que todo lo que toca, todo negocio que prospere? ¿Sí o no? Usted tendría entonces que conocer ese poder, y hoy vimos que ese poder, uno de esos engranajes que hace funcionar la mecánica para ese poder, se llama vida ¿qué? Financiera. Y lo repetimos y no nos cansamos. ¿Será necesario educarnos entonces financieramente? Yo le hago una pregunta a Cardona. ¿Será que tu papá, si te quiere heredar el negocio y la fábrica de aliños que es tan próspero, si él te ve actuando de cualquier manera en tu vida, él te la va a confiar? ¿No? Claro, no. Porque nosotros tenemos que empezar a educarnos financieramente. Y ese es el consejo que el profeta nos da. Entonces el profeta nos está diciendo, por lo tanto es un poder en el cual hay que conocer el mecanismo de ese poder. Como para hacer unos frijoles buenos con una carne desmechada, hay que conocer la forma. Y para hacer riquezas hay también una fórmula bíblica, la cual si se usa, funciona. ¿Amén? Entonces, esta reunión de hoy, muchachos, será una introducción y queremos de aquí en adelante a que eso que en la universidad, en el colegio y que en nuestro hogar de pronto nos han enseñado, queremos reforzarlo aquí en estas reuniones de jóvenes. Entonces, ese fue el tema de hoy, una manera de introducción. Empalmamos lo que es despertar a una vida financiera de lo que vimos en el campamento. Ahora queremos que ustedes, jóvenes, nos acompañen y quienes están a través del link, nos acompañen. Y los próximos temas que vamos a traer temas que van a ser bien interesantes, como por ejemplo saber cuál es la relación que nosotros tenemos con el dinero. O ustedes se imaginan en diapositivas o de alguna manera mirar la cultura colombiana con el dinero, en contraste con la hebrea, por ejemplo, como el colombiano muchas veces, solamente dando la idiosincrasia de nosotros como colombianos. Es típico que un colombiano cuando llega a diciembre se endeuda quién sabe con cuántos gota a gota para darle regalo a toda la familia, hacer rumba, pedir lechona, y después de diciembre queda su economía y sus finanzas personales el resto del año, ¿cómo quedan? Devastadas. Entonces va a ser unos momentos en donde todo eso lo vamos a contrastar con la palabra, con lo que nos enseña el profeta, y creo que va a ser de mucha bendición para nosotros. Entonces, muchachos, yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por haber compartido estos momentos. Y que el próximo sábado podamos
que Dios mediante ya la situación esté aún más calmada, podamos invitar más jóvenes y pasar momentos agradables estudiando la palabra y mirando la vida desde el ángulo en que Dios la ve. Entonces, los invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y nos despidamos de esta actividad en oración. Bondadoso Padre Celestial, Dios eterno, ante tu presencia nos hemos encontrado esta tarde, después de haber leído la palabra de tu santo profeta, después de habernos permitido, Señor, analizar la vida desde la perspectiva financiera. Y te pedimos que en esta tarde, que tu palabra y el consejo de tu profeta y de lo que nos has hecho conscientes al interior de nuestros hogares, personalmente y a nivel familiar, que todo esto, Señor, y la palabra que leímos del profeta, haga la obra para lo cual tú la enviaste en nuestros corazones. Y que el tiempo invertido en esta reunión de jóvenes haya sido de mucho provecho. Y que este tema financiero, Señor, hoy nosotros reclamamos todas las bendiciones que tú tienes para nosotros en nuestra área financiera. Y que desde jóvenes tú empieces a hacernos conscientes de que necesitamos educarnos financieramente y de que el manual de finanzas por excelencia, que es tu Santa Escritura, la Biblia, y los consejos que tus profetas nos han dado, se encarnen en nosotros para nosotros vivir proyectos de vida agradables y que nuestra vida financiera sea una vida financiera así como el pueblo de Israel lo es en la tierra. Que somos ejemplos para el mundo, somos ejemplo para quienes nos analicen, y que todo eso se encarne en cada uno de nosotros y que en lo poco seamos fiel para que sobre lo mucho podamos ser puestos. Aquí, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos y reclamamos tus bendiciones para cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te rogamos en tu nombre eterno que tu ángel, el ángel que nos has otorgado a cada uno de nosotros, acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos defienda. El ángel con el cual tú nos has permitido en la trayectoria de esta vida vivir en medio de este valle de sombra y de muerte en victoria, con la luz del evangelio del reino, reconociendo que hoy los truenos han esparcido sobre nosotros la sangre del pacto eterno y que nos mantiene limpios y nos mantiene purificados para ser dignos de estar en pie del Hijo del Hombre. Así que, Señor, nos despedimos de esta actividad. Y todo lo que hicimos, Señor, haya sido de palabra, de hecho lo hicimos en el nombre eterno del Señor Jesucristo, para esta tercera dispensación, la dispensación donde el león de la tribu de Judá ha rugido, donde como hijo de David se ha manifestado, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores ha reclamado todo lo que pertenece para él y para su reino. En ese nombre que tú has traído en esta tercera dispensación, William Marion Branham, te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén y amén. Así, muchachos, los invito a que tomen asiento un momento. Vamos a dar los anuncios. Le pedimos a los líderes que, como es de costumbre, siempre pasamos tomando la ofrenda. Tomamos la ofrenda como jóvenes. De esta manera nosotros apoyamos la labor que se hace localmente en nuestra congregación. Y mientras tomamos la ofrenda, que el grupo de alabanza se prepare y entonemos un himno de alabanza para irnos a nuestros hogares. Y tener en cuenta que el día de mañana a las 6:30 en el canal Telepacífico, el programa Palabras Fieles y Verdaderas será emitido y también será este programa emitido por el culto del pastor, en donde todos lo podemos poner en nuestro teléfono, nuestra televisión o desde cualquier dispositivo electrónico. Y a las 8:30 el pastor nos convoca presencialmente a todos los hermanos, a todos los jóvenes, a todos los niños, a todas las familias que hacemos parte de esta bendita congregación, a que mañana desde las 8:30 estemos presencialmente aquí honrando el nombre eterno del Señor, para que compartamos la palabra que el profeta nos estará trayendo desde la Gran Carpa Catedral, el devocional que el pastor nos estará indicando. Y el otro anuncio que tenemos es que el próximo sábado continuamos con nuestras reuniones en esta dinámica de empezar a las 2 de la tarde, recordándoles a todos ustedes que la prioridad es la seguridad y que no salgamos cuando ya ha caído la noche, sino que aún habiendo luz podamos dirigirnos hacia nuestros hogares, y recordarles a todos ustedes que si pueden dirigirse juntos en grupos hacia sus hogares sería muy bueno. Nos dejan saber cuando lleguen a sus hogares, están los diferentes líderes que hacen parte del liderazgo para que nos notifiquen y vamos a estar pendientes de la seguridad de ustedes. Cuando ya todo se normalice, pues volveremos a hacer nuestras reuniones común y corriente 4:30 de la tarde, pero mientras la situación social esté de la manera en que se encuentra, vamos a tratar de ser lo más prudentes posibles para que podamos tener en tranquilidad nuestras reuniones.
Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Me gustaría ahora sí que, puestos de pie, nos saludemos los unos a los otros. Dese media vuelta, pónganse de pie, jóvenes. Dese media vuelta y dígale al joven que está a espalda suya, al lado suyo: el Eterno te bendiga, Dios te bendiga. Fue un privilegio compartir contigo en esta tarde, y entonando este himno de alabanza, nos vamos a nuestros hogares. Que el Eterno nos continúe bendiciendo a todos.
vamos en bendición hacia nuestros hogares. Recuerden, con mucha prudencia, con mucho cuidado por la situación que hay en las calles. Entonces nos vamos inmediatamente a nuestros hogares, jóvenes. Aquí vamos a estar pendiente de todos ustedes para que todos lleguen con bien a la casa. Entonces podemos salir y todos los líderes nos quedamos recogidos.